Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento a nuestro foro sobre ejecutar y conectar, perspectivas del desarrollo digital en Colombia. Yo soy Linda Patiño, soy periodista de tecnología y analista digital, premio 25 Under 25 de la Internet Society como una usuaria de Internet para el bien, y es un gusto para mí darles la bienvenida a este gran panel. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas de interés, de los retos que se han desarrollado con la llegada de la pandemia y de la importancia y el rol tan vital que tienen las telecomunicaciones en este momento. Pero para empezar, quiero darle la palabra a Ángel Melguizo, presidente del directorio de ACIET, para que inaugure este espacio. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por la introducción. Por supuesto, un cordial saludo a nuestra ministra de Tecnología y Comunicaciones en Colombia. Un saludo a todos los panelistas y todos los asistentes. Es para mí, como presidente del board de ACIET, un honor abrir esta serie de conversaciones que vamos a tener con personas, policy makers, líderes en América Latina en el ámbito de la tecnología, de la información y de la comunicación, ¿no? Prueba del interés que tienen estos temas es que me comentan que hemos tenido más de 300 registrados desde 15 países. Por tanto, este es un debate que se va a centrar en tecnologías de la información y de la comunicación en Colombia, pero va más allá y va más allá de este país, ¿no? La verdad, parece impresionante, parece sorprendente pensar que la ministra lleva menos de 100 días. De hecho, lo he tenido que contar varias veces. Lleva entre 93 y 94 días en el cargo, porque si algo ha caracterizado pues, estas semanas en el trabajo, aparte de lo excepcional de los tiempos que estamos viviendo, pues es su capacidad de ejecutar y su visión, ¿no? Capacidad de ejecutar, que estamos viendo desde el sector privado, de implementar algunos elementos imprescindibles en la nueva ley de modernización del sector de telecomunicaciones en Colombia, complementada con una visión de cerrar brechas que es tan importante para desarrollar la economía digital. Desde luego, esa visión y esta capacidad de implementación es algo que desde el sector privado vemos importante para que Colombia detone finalmente pues, todo el potencial que tiene para desarrollar su mercado digital. ACIET es una asociación de empresas de telecomunicaciones, de media, de tecnología, que tiene casi 4 décadas y que siempre ha apostado por el diálogo público-privado y además aportando contenidos técnicos. Nos parece que estos dos son dos elementos esenciales, pero que siempre tienen que llevarse al terreno, es decir, a la acción, a la implementación, y por eso siempre hemos intentado colaborar con las cámaras y con todos los gremios nacionales, ¿no? Para dar una idea de esta representatividad de la asociación, pues 8 de cada 10 colombianos que hoy nos estén viendo desde su internet fijo, lo hacen desde el internet que le provee alguna de las empresas que son miembros de ACIET, ¿no? Y si aquellos que lo están viendo desde dispositivos móviles, pues 9 de cada 10 lo están viendo desde alguno de los servicios que proveemos como empresas. Eso sí, ministra, con mucha competencia entre nosotros. Somos una institución con legitimidad, pero con mucha competencia entre nosotros. Voy a ser muy breve. En esta serie de eventos que lidera y que va a organizar ACIET, queremos obviamente dar la palabra a personas que son clave para las políticas digitales en América Latina, sin perder la visión internacional, ¿no? Y por eso la verdad es que doy la bienvenida a tantos colegas y amigos de CEPAL, de la Comisión Económica para Naciones Unidas, de la OCDE y su Centro de Desarrollo, de la OEA y también su Comisión de Telecomunicaciones y, por supuesto, de la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Tenemos que comprender, tenemos que aprender, tenemos que compartir buenas prácticas internacionales, ¿no? ¿Qué mejor inicio a estas series de diálogos que ahora? Cuando tenemos acumulada una experiencia de qué ha funcionado y qué de todas las innovaciones y de toda la digitalización por emergencia, por necesidad que hemos estado implementando gobiernos, ciudadanos, padres, escuelas y empresas, ¿no? Y también con lo que nos dan estas semanas de ver cuáles son las brechas, cuáles son los temas pendientes, ¿no? Y qué mejor que empezar con Colombia, ¿no? Uno de los países que sin duda está
ha innovado y está innovando de una manera pues, más dinámica ante la pandemia, pero también pensando en políticas post-pandemia, con un gran apoyo, un gran diálogo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, con un consejo asesor digital que se organizó a nivel presidencial y también con un buen diálogo con los reguladores. Y permítame, además, personalmente, qué mejor que Colombia, que es uno de los países que sin duda puede aspirar a una recuperación en V, ¿no? Una recuperación rápida, siempre y cuando se apueste de una manera decidida por la transformación digital. Estoy seguro que vamos a corroborar todos estos puntos, estoy seguro que vamos a corroborar los puntos sobre el liderazgo y la capacidad de implementación y la energía que tiene la nueva ministra Karen Abudinen de Colombia, y por lo tanto lo dejo aquí, dándoles a todos la bienvenida y deseándoles un diálogo pues, lo más fructífero posible para el pensamiento, pero sobre todo para la acción. Ángel, muchísimas gracias por tus palabras. Así como ya lo has dicho, precisamente está con nosotros la ministra TIC, Karen Abudinen, y voy a hacer una breve introducción de quién es ella. Ella es una abogada egresada de la Universidad del Norte, ha sido una profesional que ha destacado en organismos internacionales como el BID, como el Banco Mundial. Ha tenido experiencia también en el ámbito público, se ha desempeñado como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Colombia, ha trabajado con Primera Infancia, ha sido consejera presidencial para las regiones y bueno, desde el 5 de mayo es precisamente la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia. Ministra Karen, un placer volver a verla, un placer tenerla acá. Cuéntenos cómo han sido esos 90 días de liderazgo en la cartera TIC. Muy buenas tardes para todos. Yo me siento muy contenta de estar invitada en este foro que yo creo que es en este momento muy importante, sobre todo porque el país tiene unos retos y Latinoamérica también tiene esos mismos retos con el tema de conectividad y tecnología. En ese sentido, yo quiero contar qué ha pasado en estos 90 días desde que llegué como ministra TIC y cuáles han sido mis desafíos, pero también los retos para poder ejecutar de una manera rápida, de una manera ágil y así poder acelerar esa conectividad. Nosotros hemos hecho unas acciones muy claras desde el tema de conectividad y son 4 acciones que les voy a contar y también les voy a contar cómo hemos hecho ese aceleramiento permanente para ejecutar y conectar al país. Nosotros dijimos, en 60 días vamos a tener 2.300 zonas conectadas. Y les quiero contar que ya estamos terminando de conectar esas 2.300 zonas, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, para poder darle conectividad 24/7 a estas zonas y que sea completamente gratuito. Un segundo proyecto que lo hemos denominado Hogares Conectados, son el nuevo proyecto de los 500.000 nuevos hogares conectados. Cuando llegué al ministerio, habían en ese momento solo 4.000 hogares entre verificados y conectados y empezamos a hacer una reunión semanal porque sabemos el desafío de conectar los hogares de Colombia para poder estudiar, para poder trabajar, para poder estar conectados con el comercio electrónico. Y en ese sentido nos dedicamos al 100% a hacer una revisión semanal y a trabajar de la mano con los alcaldes y con los gobernadores. Yo creo que es muy importante ese trabajo que uno tiene que hacer regionalmente, un poco lo que también hemos querido transmitir de este ministerio y eso bajo la directriz del presidente Duque es, hay que conectar el 70% de los hogares, pero hay que hacerlo en conjunto con los entes territoriales. Nosotros solos no lo vamos a poder lograr. Y ese conocimiento mío de las regiones de Colombia me han permitido que muy rápidamente podamos avanzar y podamos lograr que hoy 130.000 hogares estén conectados. De esos 500.000, hay muchas, tenemos una oferta muy grande, seguimos trabajando en eso y vamos a darle todo lo que sea, todo nuestro esfuerzo para generar impacto y sobre todo para poder lograr que Colombia tenga ese 70% de conectividad que queremos. Un tercer proyecto es la subasta, todos conocen
que nosotros hicimos, yo creo que uno de los resultados más importantes de este ministerio son las 3.658 zonas que se subastaron, y ya en este primer año son 954 zonas que ya vamos a tener listas con antenas. Son zonas que obviamente, localidades que obviamente van a permitir tener mayor penetración, y de esa mayor penetración vamos a poder lograr que este país siga aumentando en conectividad, pero también en velocidad, porque todas estas antenas, por decirlo así, móviles, son 4G. Nosotros estamos prácticamente eliminando todo lo que es 2G y 3G para lograr 4G. Y por último, el proyecto que tengo en mi corazón, que yo creo que es el proyecto más ambicioso que nosotros tenemos en el tema de conectividad, y es el 10K. 10.000 escuelas conectadas por 10 años en las zonas más apartadas del país, en las veredas, en los corregimientos. Y ahí es algo que yo quisiera, digamos, que no es solamente el colegio, sino que vamos a tener el perímetro del colegio también con internet, para que la ciudadanía pueda utilizar ese internet. Si nosotros logramos estas 4 acciones y abrimos una nueva subasta, que estamos en este momento en una manifestación de interés, Colombia, cuando se vaya el presidente Iván Duque, mirándolo a todos ustedes y con toda la tranquilidad, les puedo decir que va a quedar en un 70% conectados en los hogares y en un 80% de que los ciudadanos puedan utilizar el internet en las diferentes formas gratuitas que nosotros vamos a tener, como los centros digitales, que son las escuelas, como los centros urbanos y rurales, que son los espacios abiertos de 7.800 metros cuadrados que les estamos poniendo internet, también con el tema de los hogares conectados. Y finalmente la subasta me va a permitir mayor penetración, una mejor competencia, y seguramente vamos a tener unos mejores precios en el mercado para que más del estrato 1 y 2 pueda estar conectado. Entonces, ese, digamos, que desde la conectividad es un desafío grandísimo. Aquí hay que trabajar 24/7, hacer seguimiento permanente. Yo creo que el éxito es un muy buen equipo. Yo quiero reconocer en este momento también los 2 viceministros que han hecho un trabajo incansable, ese equipo que además es la base donde fortalece y cuenta cuáles son esos programas y hace oferta que hoy tiene el Ministerio TIC, pero no nos podemos quedar con solo conectividad si no la hacemos con sentido, y hay que hacer una conectividad con sentido, porque uno conecta para estudiar, para trabajar, para estar unido al comercio electrónico, uno conecta para poder investigar, uno conecta para hacer telemedicina, uno conecta para tener un sistema integrado de movilidad inteligente para las ciudades inteligentes, y por eso estamos trabajando en esa segunda parte, que es igual de importante que conectar. Y obviamente también entregando computadores, porque nada me sirve a mí conectar todos los hogares del país si los hogares no tienen computadores y no tienen una oferta que realmente permitan utilizar esa herramienta de conectividad y tecnología para mejorar su calidad de vida, porque hoy la conectividad se convirtió en equidad. Hoy la conectividad es lo que cierra la brecha social. No hay nada más poderoso, y por eso yo creo que es muy importante, digamos, mis cargos anteriores. De pronto faltó un cargo muy importante. Yo fui secretaria de Educación de Barranquilla y convertí, fue revolucionario, porque trabajé muy de la mano con los rectores y con los profesores, y yo creo que hoy el reto más importante que tenemos, y yo se lo digo a la ministra de Educación, y yo creo que contamos con suerte que la educación hace parte de mi corazón, es que hoy la tecnología tiene que estar al servicio de todos nuestros estudiantes del país, de todos nuestros jóvenes, y por eso tenemos unos programas muy ambiciosos en temas de sentido social o de transformación digital, por decirlo así. Entonces, uno de esos programas que nosotros tenemos con sentido social es 100.000 jóvenes o ciudadanos preparados en programación. Nosotros ya estructuramos este proyecto, duré 3 meses reuniéndome con las empresas privadas, pero también con los emprendedores, para ver cómo podíamos nosotros realmente unificar unos criterios y montar un proyecto justo a la medida de las empresas, para que realmente estos jóvenes salgan de ahí
directo al mercado laboral y no de pronto dar formación en programaciones de software o desarrolladores y luego no poder incursionarlos en ese mercado laboral. Ese currículum, además, ha sido avalado por profesores. Nosotros adicionalmente vamos a traer, ha sido avalado por profesores de la Universidad, por ejemplo, de los Andes, que de verdad se ha involucrado en todo este proceso, y también estamos haciendo un reclutamiento de los mejores profesores del mundo en desarrollo de software. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos realmente es que estos jóvenes que de pronto perdieron la esperanza en el marco de esta situación, o estos ciudadanos, sepan que lo que nosotros estamos haciendo con estos 100.000 desarrolladores es un proyecto donde ellos les va a cambiar su calidad de vida. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo van a escoger esos 100.000 jóvenes? Y ahí yo les cuento que esos 100.000 jóvenes serán escogidos en el marco de unas competencias donde nosotros miraremos todas esas competencias de alguna manera en lo que se requiere, pero también en inglés y competencias personales. No solamente la competencia de conocimiento, tenemos que tener estas 3 competencias para realmente formar lo que queremos formar al ciudadano integral en el tema de desarrollo de software. Porque muchas empresas de software me decían, yo requiero muchísimos desarrolladores, pero necesito que hablen inglés. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, vamos a hacer un examen al momento de entrar. Ese examen me va a diagnosticar cómo está esa persona y los mejores 100.000 son los que entrarían, obviamente, a este proyecto que tenemos, que es tan importante y que además está en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Duque. Otro de los proyectos que también llevo en mi corazón son 2, que son Vende en Línea y Tiendas Virtuales. Vende en Línea es para todos aquellos, para todos los informales que hoy dejaron un poco de vender sus productos porque ya no pueden estar, digamos, en la calle vendiendo productos y que requieren de una herramienta tecnológica para poder vender esos productos por medio de una página web. Lo que queremos un poco es formalizarlos de una manera un poco básica, por decirlo así, pero adicionalmente darle la herramienta tanto del computador o del celular inteligente para que de esa manera, hoy que no pueden vender esos productos, esos informales lo pudieran hacer a través de esta plataforma. Y tiendas virtuales es para los pequeños y medianos empresarios que no tienen una tienda virtual, que no han entrado en una transformación digital, nosotros también poderles dar esas herramientas y ayudarlos a ellos a vender productos. Inclusive les tengo varios ejemplos en los cuales me he encontrado con la vida y me encontré, por ejemplo, con el frutero Juan. El frutero Juan se conectó a Hogares Conectados y él, cuando empezó la pandemia, no pudo seguir vendiendo fruta, digamos, de manera ambulante como lo hacía. Tenía una frutera. ¿Y qué hizo? Él empezó a poner todos sus productos a través de una página web gracias a que nosotros le conectamos ese hogar y él hoy vende 300% más de las frutas que vendía inclusive cuando estaba en la calle vendiendo fruta. Eso significa que uno sí puede identificar negocios que realmente le permitan mantenerse, sobre todo porque el emprendimiento hoy se va a convertir también en otra de las acciones importantes, no solamente del gobierno Duque, sino a nivel mundial, para poder reactivar la economía, y hay unos recursos importantes que nosotros desde este ministerio vamos a poder invertir. Otro de los temas importantes es apps.com, donde tenemos 17.500 cupos para consolidar los negocios, para impulsarlos, para fortalecerlos a los diferentes emprendedores en un acompañamiento. E inclusive también les ayudamos a mirar qué fondos pueden utilizar para que ellos puedan financiar esos pequeños y medianos, digamos, empresarios y darles esas herramientas para que sepan que no es solamente ese acompañamiento de asistencia técnica, sino también ese acompañamiento que uno a veces como emprendedor necesita para decirle, sí se puede, vamos a sacar estos temas adelante. Aquí me están preguntando ¿dónde es la página? La página es en el Ministerio de las TIC,
Nosotros ahí tenemos toda nuestra oferta institucional y ahí están todas las convocatorias que hemos abierto a partir del día que llegué como ministra de las TIC. Como digo, todo esto lo hemos abierto en estos 90 días. O sea, esto todo hemos ido muy rápidamente acelerando y no he dejado de verdad, de alguna manera, de descansar, y les voy a decir por qué. Porque hoy me doy cuenta que por medio de la virtualidad uno puede vivir su vida cotidiana y que este es el momento que nosotros requerimos para acelerar. O sea, estamos en un momento perfecto donde todos estamos sintonizados, y cuando todos estamos sintonizados y estamos caminando hacia un mismo sentido, los objetivos trazados son mucho más fáciles de cumplir, porque tenemos entusiasmo, porque tenemos pasión, porque tenemos necesidad, porque tenemos esas ganas de salir adelante. Entonces tenemos muchas condiciones alrededor para uno decir que hoy la conectividad se tiene que hacer con sentido. También tenemos, por ejemplo, proyectos como Coursera, que nos han acompañado para que podamos incursionarnos en la plataforma y de esa manera poder darle cursos virtuales a muchas de nuestras personas que se quieren inscribir. Esos cursos son totalmente gratis. Yo les quiero decir que toda la oferta de este ministerio no les cuesta a nadie. Es completamente gratis para todos los colombianos que se quieran inscribir. Inclusive tenemos el programa de ciencia de datos, donde son 500 personas que se pueden inscribir a este programa de ciencias de datos. O sea, les podría seguir contando muchas de nuestra oferta, pero lo que yo creo que es la oportunidad de decirles que en este momento lo estamos haciendo por el ciudadano, por el país, y que le queremos decir a todas estas organizaciones internacionales que Colombia hoy, considero, en el poco tiempo que llevo en este ministerio, puede ser un caso exitoso donde la conectividad va a acelerar la economía, pero también va a acelerar el aprendizaje y de todos los colombianos, porque hoy tenemos esa conectividad y esa tecnología al servicio de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministra, por sus palabras. Voy a presentar a los panelistas que nos van a acompañar en esta tarde. Está con nosotros el señor Bruno Ramos, director regional de la UIT para las Américas. Bienvenido. Está con nosotros también Sebastián Rovira, oficial de Innovación y Nuevas Tecnologías de la CEPAL. Nos acompaña Federico Bonaglia, subdirector del Centro de Desarrollo de la OCDE. Nos acompaña Oscar León, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL. Y está con nosotros también Marileana Méndez, secretaria general de Hacienda. Les recuerdo a los participantes que tenemos más o menos unos 3-4 minutos para nuestras intervenciones, para que nos rinda en esta sesión y podamos terminar a tiempo. Pero sobre todo quiero recordarle a las personas que nos están acompañando en esta sesión que pueden escribir sus preguntas en el chat del foro y vamos a estar muy atentos para incluirlas en cuanto sea posible. Para arrancar, en este primer bloque vamos a estar hablando con la ministra Karen Abudinen, quien para el segundo bloque le dará paso al viceministro Germán Rueda, quien también nos acompañará en este panel. En esta coyuntura de la COVID-19 hay que empezar diciendo que han sido muchísimos los desafíos de la contingencia sanitaria y ha sido el desarrollo digital un gran motor. Quisiéramos, Bruno, que nos cuentes cómo ha sido la labor de la UIT para favorecer la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones en tiempos de pandemia. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos claro y fuerte. Gracias. No, primero de todo, muchas gracias por la invitación. María Eliana, gracias por haber hecho los contactos. Es un honor estar aquí. A la ministra, un gusto conocerte y creo que la UIT tiene un trabajo muy, muy grande con Colombia y Colombia es un socio estratégico como miembro de la UIT también en la región y que utilizamos siempre las acciones con Colombia como una forma de utilizar las mejores prácticas en otros países también de Latinoamérica. Bien, en respuesta a la pregunta, porque tenemos poco tiempo,
Lo que hemos hecho en el inicio de esta pandemia fue intentar compartir las mejores prácticas que la OIT, como tiene acceso global a todos los países, a todos los miembros, las administraciones, hemos hecho como una página web con todas las actividades de los miembros, en especial los gobiernos, que de una forma general estaban intentando permitir un uso mejor del espectro de radiofrecuencia, también la capacidad de los prestadores de servicio en ofrecer servicio, porque la conectividad, no solo para las personas que no tenían conectividad, pero también en los centros que con esta posición de teletrabajo hemos utilizado mucho los sistemas. Entonces la OIT, la primera cosa fue intentar colocar a disposición de sus miembros y también de toda la comunidad la parte de las mejores prácticas en los miembros de la OIT en todo el mundo. Después de inicio, porque ya estamos como 5 meses en la pandemia y quiera Dios que esto se pueda terminar de una forma un poco más rápida y que sea bueno para nosotros y para la economía de todos los países de Latinoamérica. La situación ahora es trabajar con los reguladores, con los gobiernos en términos de las políticas públicas para intentar permitir una mayor flexibilidad de inversión por las empresas y la capacidad también de ofrecer el servicio para las personas que no tienen conectividad y tienen una situación de problemas en asumir estos trabajos remotos. En Colombia en especial tenemos un trabajo muy grande con Colombia en términos de la parte de organización del espectro, radiofrecuencia. Tenemos un proyecto hace mucho tiempo con Colombia y esto es un marco para nosotros que con este trabajo de Colombia, en torno también de todas las subastas de espectro, la precificación de espectro que estamos trabajando, y utilizamos también esta situación para los otros países también que tienen una otra forma de ver ahora las subastas de espectro, no solo para tener una recaudación de dinero, pero también en utilizar este incoming para la mejoría de las obligaciones y oferta de servicios con poco más de calidad y asequibilidad para las personas. Así, de una forma general, yo voy a empezar con esto. Yo sé que pasé un poco los 2 minutos, pero entonces así después vuelvo para otras posiciones. Gracias, Linda. Aló, me vuelven a escuchar. Muchas gracias. Obrigada, Bruno, por tus palabras. Ministra, le cedo la palabra porque sé que su agenda es muy complicada y quiere despedirse. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad a todos, que cuenten con este ministerio, Bruno, muy interesante. Hay que seguir trabajando en equipo, a todas las entidades que nos están acompañando, que me parece muy importante trabajar en equipo y ver cómo podemos coger ejemplos para poderlos replicar muy rápidamente, no solamente que nos ayude a nosotros los colombianos, sino que nosotros también podamos transferir todo ese conocimiento y esa pasión que estamos generando por este sector a los demás países. Entonces nos ponemos a tu disposición. Quiero también saludar a Sebastián Nieto, que también estaba por acá, y también decirle que cuente con este ministerio, que es de puertas abiertas y que ustedes lo que requieren, aquí vamos a estar nosotros para poderles ayudar. Y recuérdense todos que hoy la conectividad es equidad y es la oportunidad de poder transformar la vida de muchos ciudadanos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Así que muchas gracias a todos.
Gracias, ministra, que esté muy bien, feliz tarde. Y bueno, nosotros seguimos con nuestro diálogo precisamente para hablar de digitalización. Solemos decir que las telecomunicaciones son las arterias para muchísimas cosas de nuestra sociedad. Y más ahora que estamos en esta época, nos hemos dado cuenta que son fundamentales para labores tan importantes como la educación en línea o el teletrabajo. Sin embargo, la pandemia ha generado unos impactos económicos enormes en distintos sectores. Y es por eso que quiero que Federico Bonaglia, de la OCDE, nos cuente, porque ellos han trabajado con distintas instituciones para el informe de perspectivas económicas en Latinoamérica y hablaron mucho del tema de transformación digital. Federico, ¿cuáles son esos elementos fundamentales para lograr esa transformación digital en América Latina y en Colombia? Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé dónde los participantes están. Acá en París es noche, pero es un gusto estar con ustedes, con todos. Muchas gracias a ti, Linda, por la pregunta y a Siet, a Ángel Metizo para la invitación. Permítame en 2 minutos de presentarle a la ministra y también a todas y a todos cómo nosotros en el Centro de Desarrollo de la OCDE miramos a este tema de la digitalización en el marco de nuestro informe regional que se llama Perspectivas Económicas de América Latina y del Caribe, un informe que producimos juntos entre el Centro de Desarrollo de la OCDE, la CEPAL, me gusta saludar aquí mi amigo Sebastián Rovira, la CAF y desde el año pasado también la Unión Europea, pero también con input, con contribuciones de muchas instituciones, incluido instituciones de Colombia como el DNP y la Universidad de Rosario. Ese informe es un informe banderilla, no sé cómo se dice, flagship, report de la OCDE sobre la región América Latina y el Caribe, y cada año nosotros enfrentamos un tema relevante para apoyar el diseño de políticas y de estrategias de desarrollo para enfrentar las trampas del desarrollo que la región está enfrentando. Trampas que son diferentes, pero están conectadas, y trampas que en este momento son más importantes que nunca en razón del impacto de la pandemia y de la crisis global. Como usted lo sabe mejor que mí, desafortunadamente América Latina enfrenta esta crisis en un momento donde el crecimiento estaba prácticamente cero, y como lo dice bien la CEPAL en su informe regional, vamos a enfrentar un periodo de crisis muy, muy dura, con un aumento de pobreza, inigualdades y un crecimiento negativo. En este marco, nosotros vamos a trabajar este año sobre el tema de transformación digital en la región, que para nosotros es un tema transversal, que puede de alguna manera acelerar, si está en un marco de reformas y de estrategias, la transformación digital puede acelerar la salida de esta crisis y enfrentar las diferentes trampas de productividad, de inclusión social, institucional y también medioambiental, donde la región está un poco, no sé si dice entrampada, pero está en esta situación. Pero este estudio es un estudio que no mira en particular al tema de regulación de telecomunicación. Sobre este tema tenemos nuestros colegas de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la OCDE, que hicieron un informe muy profundido, incluido sobre Colombia, y no necesito hablar de esto, es un estudio muy bueno, muy enfocado en el país. Pero me gusta un poco enfocarme sobre algunos mensajes clave que vamos a desarrollar en el estudio que vamos a lanzar en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, en el cual nosotros esperamos Colombia puede acompañarnos en razón del liderazgo y de la estrategia que Colombia está poniendo para acelerar la transformación digital. Antes de enumerar 4 o 5 prioridades que para nosotros son importantes en esta transformación digital para América Latina,
Me gustaría hacer un ejemplo que está conectado a una cosa que la ministra tocó sobre el tema de educación. Está claro que con la pandemia muchos gobiernos decidieron de pasar a una forma de educación digital o a distancia. Y esta transición nos muestra cómo las brechas preexistentes, brechas digitales, pero no únicamente brechas digitales, pueden incrementar, aumentar las inegalidades. No es únicamente un tema de tecnología, es un tema de tecnología, pero no es únicamente un tema de tecnología. Nuestras análisis que mi compañero Sebastián Nieto, Paola Ceruti y otros hicieron en un artículo que está en Doxasea, muestran cómo muchos estudiantes de escuela que son desfavorecidas tengan un acceso muy limitado a plataformas digitales. Y esto es un tema de acceso y capacidad de utilización, pero también tengo un problema con los profesores que no están preparados para enseñar de manera digital. Esto es un ejemplo que nos explica que la transformación digital es claramente un tema tecnológico, donde necesitamos aumentar e impulsar las TIC, las regulaciones para inversiones, etcétera, pero también es un tema de otras políticas, que no son políticas tecnológicas, pero son políticas educativas, laborales, financieras, etcétera, etcétera. Eso para decir que me gustó mucho el punto que la ministra hace sobre el problema de conectar a la escuela y también de trabajar con el Ministerio de Educación y las autoridades locales para apoyar a los profesores y los estudiantes. Permítanme concluir con 4 o 5 puntos que vamos a desarrollar en el marco de este informe de perspectiva económica de América Latina sobre la transformación estructural. Y son principalmente lo siguiente. En primer lugar, necesitamos mirar al tema de la transformación digital de manera holística, de manera comprensiva, porque las herramientas digitales pueden, sin embargo, ayudar a impulsar el crecimiento de la productividad, que es uno de los retos más importantes, el desafío más importante para las empresas de América Latina, especialmente para las pequeñas y microempresas. Eso es un tema muy importante, el impacto de la digitalización sobre el catching up de la productividad. En segundo lugar, necesitamos, como lo he dicho en el marco de las escuelas y de la educación, abordar las brechas y las inegalidades de acceso y de uso en las TIC, en las plataformas digitales. Si no hacemos esto, el riesgo es que las brechas aumentan las inegalidades de manera permanente y de largo plazo. El tercer tema, la tercera prioridad a mirar es el tema de cómo apoyar la adecuación de las necesidades del mercado del trabajo, el futuro del trabajo. La digitalización cambia los business models, cambia la producción. ¿Cómo podemos adecuar estas necesidades del mercado del trabajo con las competencias y la formación? Y en último lugar, el tema de cómo la digitalización puede ayudar al gobierno a ser más transparente, más abierto, más inclusivo y refundar una relación de confianza con la ciudadanía. Yo creo que esos 4 o 5 temas son prioritarios. En este sentido, creo que Colombia se está poniendo muy bien con su plan de el futuro digital es de todos, pero también con el Pacto para Colombia, Pacto para la Equidad. Y creo que eso es muy importante decirlo, y voy concluyendo con eso. Necesitamos mirar al tema de la salida de la crisis y utilizar la digitalización, la transformación digital para salir de la crisis de manera conectada con el plan y la estrategia de desarrollo nacional. No tenemos el lujo de tener estrategia en silos. Necesitamos utilizar los planes de desarrollo, el DNP hace un trabajo extraordinario y creo que eso necesitamos aprovecharlo. Discúlpeme, fue un poco más largo que entendía y necesito para cuestión de fuso horario en unos 10-15 minutos irme, no podré participar en la segunda vuelta de preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Federico. Entendemos que este es un tema apasionante. Igual les recordamos a los panelistas que va a haber una segunda parte, que vamos a tener un poquito de tiempo para comentar también estas impresiones. Y hablando precisamente de ese tipo de perspectivas a tener en cuenta a la hora de digitalizar las naciones, a mí me gustaría darle la palabra a Sebastián Rovira para que nos cuente cómo ha sido ese trabajo desde la CEPAL y cómo se está acelerando el desarrollo digital de la región y qué visión tienen de ese proceso de digitalización en América Latina y en Colombia. Muy bien, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Gracias nuevamente a CIET por la invitación, Ángel, con quien tenemos mucha relación de muchos años. Gracias a Colombia nuevamente, a la ministra. Y Federico, ya que nos conocemos tanto, también me voy a tomar tus minutos en la segunda parte. Entonces, tomando rápidamente la pregunta de las preguntas que me hacías, nosotros en CEPAL están bien al tanto porque Colombia hoy tiene la presidencia del mecanismo regional, de la Ministerial de Sociedad de la Información, del proceso ILAC. Es un proceso que venimos trabajando desde hace más de 10 años con los países de la región y es justamente la conformación o la definición de esta agenda digital regional, donde hay una cantidad de elementos y de pilares de trabajo que, digamos, entran en la agenda política y no solamente en la agenda política, sino también en la agenda de acción y en un plan de acción regional, y así es como se aterriza esta agenda. Nosotros en ese sentido, digamos, a partir de la última ministerial que fue en Colombia, en Cartagena de Indias, en el 2018, se identificaron una serie de líneas de acción, de las cuales una tenía que ver con el tema de infraestructura, que es justamente una de las cosas que estamos hablando, de cómo conectar a los no conectados, otra que tiene que ver con el tema de economía digital, y es uno de los grandes temas y uno de los grandes retos que tenemos en la región. Ahora vamos a dar algunos numeritos de por qué esto es tan importante. Otro de los pilares justamente tenía que ver con con gobierno digital, y seguramente Oscar hable un poco más sobre esto, ya que la OEA ha venido trabajando mucho sobre esto. Por otro lado, otro de los pilares era el tema de la cultura, la inclusión y habilidades digitales, a las cuales Federico recién hacía mención. Luego está la tecnologías emergentes, gobernanza de la sociedad de la información y por último el mercado digital regional. ¿Por qué dejo lo último el mercado digital regional? Porque yo creo que uno de los elementos que hemos entendido también de esta pandemia y que nosotros vemos que va a pasar hacia adelante, CEPAL tiene un observatorio sobre COVID-19 y todas las semanas presenta un informe sobre temas relevantes sobre el COVID-19. En el último informe justamente se hizo una actualización de algunos datos que nosotros estamos viendo para la región. La región estamos viendo que va a caer más de un 9% de su Producto Bruto Interno. Va a haber un aumento de más de 40 millones de personas en situación de pobreza, va a haber un aumento del desempleo de más de 18 millones y va a haber un cierre de empresas de más de 2.7 millones de empresas, de las cuales mayoría son microempresas. Entonces, en este ámbito, en este contexto, donde nosotros lo que hemos visto y la realidad que conocemos en nuestros países es que los procesos de recuperación económica cuestan y llevan mucho tiempo y en el que la heterogeneidad estructural nos lleva a que esos procesos de mejora demoren mucho en llegar a las personas en peor situación o más desfavorecidas, vamos a ver que esta pandemia, lo que vamos a salir, en algún minuto vamos a tener que salir de esto, es una sociedad mucho más desigual, mucho más polarizada. Y en esto tenemos que ver justamente cómo nos reforzamos como región, cómo utilizamos a las tecnologías digitales para fortalecer los procesos de comercialización, los procesos de formación, los procesos de, digamos, teletrabajo, cómo hacemos también para facilitar la vuelta a los trabajos a las personas que más los necesitan, porque muchas veces nosotros estamos de este lado y para nosotros puede ser fácil estar, digamos, teniendo este seminario porque tenemos acceso, porque el trabajo que tenemos nos facilita, nos da la posibilidad de hacerlo, pero de algunas estimaciones que nosotros tenemos en los países de la región, solamente aproximadamente el 20% de los trabajadores puede hacerse teletrabajo. Entonces, ¿qué hacemos con el otro 80%? No lo podemos tener, digamos, resolver solamente dándoles conexión. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de actividades que no se puede hacer teletrabajando. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos que pensar
las tecnologías cómo nos ayudan, pero también, ojo, porque estas tecnologías muchas veces pueden llevar a ensanchar brechas. Es verdad que queremos una conectividad para ser más equitativos, pero muchas veces sabemos que esto no va así ni en la misma dirección. Nosotros seguramente la semana que viene larguemos un nuevo informe del COVID-19 que va a abordar los temas digitales. Y ahí va a haber muchos números que tienen que ver con quiénes son los que no están conectados, qué pasa con el tema de las escuelas, y no solamente de las escuelas, sino de los niños que están en los hogares de menores ingresos. ¿Qué hacemos con esos niños? ¿Qué hacemos, digamos, con la salud a distancia? Porque puede sonar muy bien la telesalud, pero sabemos que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de poder, digamos, hacer telesalud. Entonces sí, lo que vemos, para ir cerrando esta parte, después conversamos más en la segunda parte, es que las tecnologías digitales pueden actuar sí como un catalizador de la productividad, de mejorar el acceso a salud, a educación, a muchas cosas. Ahora, para que esto pueda llegar a ser efectivo, sobre todo en el contexto en que estamos, las políticas públicas van a tener un rol mucho más protagónico y fundamental. Las políticas públicas obviamente vinculados al sector privado, o sea, los trabajos, lo público-privado, digamos, va a recobrar mayor relevancia. ¿Por qué? Porque la conectividad, lo saben bien nuestros amigos de ACIET, no se hace solamente desde el ámbito público, sino se hace trabajando con el sector privado, digamos, y ahí es donde vamos a tener un espacio importante. Entonces, sí la conectividad, pero la conectividad es una condición necesaria. Tenemos que pensar cuáles son las capacidades que vamos a necesitar para poder abordar o para poder apropiarnos de las tecnologías de información y comunicaciones en todos los diferentes ámbitos, sea para hacer algo de comercio electrónico, como cual nos hablaba la ministra, pero también para desarrollar otro tipo de actividades, para generar startups que generen un poco más de conocimiento, valor agregado a nuestra economía y a nuestra sociedad y nos permita mejorar productividad, redistribuyendo. Entonces, yo creo que son muchas las cosas que se vienen muy importantes. Indudablemente que una de las cosas que nos enseñó la pandemia es la relevancia que pueden tener las tecnologías de información para justamente tener acceso a ingresos en periodos que serían mucho más complicados si no lo hubiésemos tenido este acceso. Pero tenemos que pensar cómo vamos hacia adelante y cómo actuamos como región, porque ahí sí yo creo que en el ámbito regional va a haber un espacio muy, muy, muy importante. Muchas gracias, Sebastián. Tienes toda la razón. Me gusta mucho ver cómo la conversación gradualmente gira hacia dos pilares fundamentales. El tema de la digitalización y de mantener a los seres humanos y a los derechos humanos en el centro de la digitalización. Y el tema también de cómo la apropiación de las tecnologías es justamente la manera en la que nos podemos asegurar de que la tecnología sea un medio, no un fin por sí mismo, y generar esos espacios para hablar de equidad y derechos humanos. Entiendo que desde la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones en la OEA, desde CITEL, se está realizando y se realizaron múltiples mesas redondas sobre acciones y mejores prácticas de desarrollo digital frente a la pandemia. Óscar León, quiero que nos cuentes, por favor, cuáles fueron esas principales conclusiones de ese proceso de asesoramiento a los países en las Américas. Gracias, Linda. Primero que todo, muchas gracias a CIET por la invitación, por permitir presentar justamente esas actividades que venimos trabajando. Y justamente tú estabas diciendo un término importante acá y es la equidad. Y yo creo que es el marco de trabajo que tenemos dentro de la CITEL, hacer parte de la Organización de Estados Americanos. De alguna manera no existe bienestar social si no hay bienestar digital. Y de alguna manera se ha demostrado durante estos tiempos de pandemia que la desigualdad digital ha aumentado esa desigualdad social durante estos periodos. Antes de entrar a hablar un poco de estas 8 mesas redondas, hablé un poco del marco de trabajo que se utilizó para el desarrollo de las mismas. Se trató de tener un marco un poco más pragmático, más práctico. Hubo reunión de viceministros, ministros, la industria TIC, muchos de los que están acá participaron en las mesas, y se trató de llegar a definir como unas acciones o unas líneas estratégicas, y quiero tratar de resumir justamente las 5 líneas estratégicas acá. La primera de ellas es la de
agilizar las acciones para incentivar la ampliación de cobertura de Internet y otros servicios de telecomunicaciones, especialmente en las zonas que no tienen acceso. Estas acciones que se vieron y como buenas prácticas que se revisaron entre los que participaron incluye el otorgamiento ágil de permisos para el uso temporal de espectro y para el despliegue de infraestructura, con el fin de ampliar la cobertura de las redes. Un segundo, tengo un problema aquí de... ¿Me ven ya? Ya, perdón. El segundo es de priorizar la conectividad de puntos estratégicos, justamente ahorita en respuesta a la pandemia. Es decir, que de alguna manera se lograra dar la conectividad a esos hospitales, centros de salud. Hablamos con algunos centros de salud que participaron allí y nos mostraron de qué manera cambió completamente la perspectiva y el trabajo gracias a ese impulso que se dio por parte de los gobiernos, en algunos de los gobiernos, para priorizar esa conectividad. Y de igual manera, para que se pueda tener ese manejo, evitar un poco el impacto económico, también que se priorice infraestructura clave como son puertos, carreteras y algunas fronteras en esta situación. La tercera de esas 5 líneas de acción fue la de promover acciones para incentivar el uso correcto, digamos, racional de Internet. Y esas acciones incluyen procesos de divulgación. Vimos cómo algunas empresas han tomado medidas para disminuir el consumo y el ancho de banda que utilizan en sus aplicaciones, y es de alguna manera también tener medidas que permitan medir el tráfico y garantizar que se puede tener una adecuada prestación de los servicios. La cuarta de ellas es otorgar prioridad a las labores de soporte, de operación, de mantenimiento y en general despliegue adicional de capacidades, porque vimos que al inicio en algunos de los países inclusive no había permisos para que las personas pudieran trasladarse, los que están encargados de ese mantenimiento pudieran ir a hacer la coordinación de asegurar y evitar interrupciones en el servicio. Digamos que aquí fue algo importante que se analizó también en su momento. Y la quinta de ellas fue la de continuar con los procesos de mantenimiento y vigilancia de infraestructura, esos temas de ciberseguridad para evitar problemas adicionales. De alguna manera creo que es importante indicar que donde hubo resultados más rápidamente fue aquellos países donde hubo un trabajo un poco más armónico, más coordinado entre las entidades del Estado y como tal, las prestadoras de servicio. Ya miraré un poco más de detalle ahorita en la segunda parte para hablar sobre otros de los documentos que estaremos sacando con recomendaciones. Gracias, Oscar, por tus palabras. Eso me lleva precisamente a pensar en este esfuerzo sobrehumano de muchísimas empresas en medio de la pandemia por evitar que el tráfico de Internet colapsara. Recuerdo mucho como periodista estar del otro lado de la noticia, pendiente de cómo estaba pasando todo el tema de ampliación de infraestructura, tratando de explicarle de pronto a las audiencias por qué no podemos hablar de Internet como una cosa mágica solamente que se amplía con servidores, sino que estamos hablando de unas arterias que nos recorren de manera física y por las cuales viajan los paquetes de datos en unas bandas con un ancho determinado, ¿verdad? Entonces, yo quiero darle la palabra a Marileana para que nos cuente precisamente desde ACIED cómo vio a los operadores en esta coyuntura en Colombia y en Latinoamérica. ¿Cómo podrían los operadores seguir maxificando ese aporte a la sociedad que han hecho? Porque muchos de ellos, por ejemplo, recuerdo acá en Colombia, ampliaron sin costo alguno para el usuario final y duplicaron incluso la capacidad de banda de ancha de algunos de los servicios. Lo siento, creo que tenemos un problema técnico. Quiero pedirle al equipo técnico que por favor le quiten el silenciador a Marileana para que le pueda dar su respuesta. Gracias. Muchas gracias, Linda. Perdonen, gracias, Federico, Sebastián, Oscar, Bruno. Realmente gracias por estar aquí, por sacar un espacio en sus ocupadas agendas para compartir con nosotros y sobre todo a la señora ministra y a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Ante la pregunta que hace Linda, realmente la pandemia ha puesto de manifiesto y ha reforzado aún más el papel de las telecomunicaciones como aliado estratégico de los estados y de los ciudadanos para amortiguar el impacto de la economía en la economía de esta crisis.
pero también para mantener las relaciones sociales y el entretenimiento, que ha sido fundamental para poder transitar de la mejor manera en los procesos de cuarentena a las que nos hemos visto sometidos. La verdad es que la continuidad de los procesos educativos ha dependido también de las telecomunicaciones. En este momento, la sensibilización de los gobiernos sobre el aporte al sector es indispensable. Tienen que realmente recordar que la industria ha tenido y ha demostrado la capacidad de resiliencia de las redes, y esto es reflejo de las inversiones que los operadores han hecho en el tiempo. Pero también es importante que se atienda la necesidad de adaptar las políticas públicas y las regulaciones a una nueva realidad de mercado en beneficio del desarrollo del sector, de la economía en su conjunto y de los usuarios. Sabemos que la velocidad de la reactivación económica va a depender en buena parte de la capacidad que tengan las economías de acelerar su digitalización. Y esto pasa primeramente por tener un sector de telecomunicaciones dinámico, con capacidad de despliegue y con músculo inversor, porque es esencial no solo conectar a los que no están conectados, sino realmente llegar a todas esas capas de la sociedad que en este momento están sufriendo aún más la carga de la pandemia. Retomar esta senda del crecimiento pasa por impulsar la productividad mediante la digitalización. Debemos recordar que las telecomunicaciones son la base de la digitalización y, por tanto, el eje transversal para la recuperación post-COVID. En esta línea es esencial para el desarrollo de la industria contar con un entorno que garantice la estabilidad y, sobre todo, la seguridad jurídica de estas inversiones. Es necesario modernizar y simplificar la regulación de telecomunicaciones de forma técnica y coherente, eliminando la regulación obsoleta y evitando la carga reguladora sobre los operadores. Definitivamente, bueno, ya se ha hablado sobre el tema de espectro radioeléctrico, pero en este sentido se requiere un campo de visión de largo plazo que dé previsibilidad a las operadoras para sus despliegues. Y las licitaciones o los concursos para acceder a este espectro deben centrarse en el valor para el bienestar social del espectro en uso y abandonar esas miradas recaudatorias que solo en el corto plazo podrían encontrar su fundamento. El espectro que no se utiliza es el espectro más caro que todos, y ahí es donde debemos centrar nuestra atención. También, por supuesto, los procesos en la renovación de las licencias. La ministra nos habló ampliamente sobre la regionalización y la necesidad de facilitar los despliegues locales y regionales, que parece esto un tema que viene desde mucho tiempo atrás, es decir, un tema recurrente constantemente y que no hemos logrado superar. Sin embargo, la pandemia nos ha enseñado que sí es posible flexibilizar el desarrollo de infraestructura. Asimismo, el uso de espacios públicos para poder desarrollar infraestructura, así como se le da a otros sectores esenciales de servicios también, las telecomunicaciones lo requieren. La fiscalidad, como nos han señalado también, esta pandemia encuentra a Latinoamérica en un escenario complejo desde el punto de vista económico, y definitivamente la fiscalidad va a ser un tema que se debe discutir y se debe racionalizar en el tiempo a efectos de que efectivamente tengamos la posibilidad de universalizar los servicios de telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido, Colombia ha sido un ejemplo aplicando esquemas de subsidio directo a la demanda para proteger a los sectores más vulnerables. Ha también flexibilizado el pago del IVA. También la ministra, en su primera casi acción de gobierno, reduce la tasa de contraprestación para el FUNTIC. Estas decisiones son tomadas para proteger empleos, mejorar la competitividad y la inversión en el sector. Y debemos también entender que en América Latina estamos también muy necesitados de este tipo de acciones.
Aquí, y creo que también ha sido un tema transversal a los presentadores, la necesidad de la búsqueda de consensos con diálogo público-privado, y esa coordinación entre el sector público y el sector privado es hoy más importante que nunca. Los países de la región precisan una agenda digital transversal, realista, que pueda llevarse a cabo en beneficio de la ciudadanía. También es clave, por supuesto, el desarrollo de habilidades digitales para un uso eficaz y productivo de las TIC. Cierro diciendo que aquilatar el aprendizaje de estos meses de pandemia será la base para continuar en la senda de la innovación en sentido amplio, para un mundo que será cada vez más digital y debe ser también cada vez más inclusivo. Gracias, Linda. Gracias, Marileana. Y de hecho, tocas un tema que es muy especial y es el tema de cómo en Colombia han habido algunas acciones en los últimos meses que se han llevado a cabo precisamente para permitir que el acceso a Internet sea mucho más flexible y esté mucho más disponible. Yo le quiero proponer al viceministro Germán Rueda que por favor nos cuenten este panorama de acciones, sobre todo haciendo énfasis en algunas de las que de pronto Marileana no mencionó, como por ejemplo el tema del mínimo vital, que muchos colombianos están disfrutando en este momento y que les permite tener una cantidad mínima de datos, de minutos para comunicarse con sus familias en tiempos de pandemia. Bueno, muchas gracias. Saludos a Linda. Por supuesto, bueno, a Ángel que se retiró, Mariliana, a Sebastián, a Federico, a Oscar y a Bruno, por supuesto, que hemos trabajado, nos han apoyado desde la OIT en varios temas, pero pues también un saludo obviamente a todas las personas que nos acompañan para este interesante panel. Estaba aquí escribiendo y recogiendo muchas de las observaciones, las líneas que han mencionado los panelistas y me alegra mucho que venimos trabajando desde el gobierno, desde MINTIC, pero también con las otras entidades de gobierno en estos diferentes frentes, porque uno de los puntos principales que ha trabajado y nos ha dado línea el presidente es en equidad, y precisamente la tecnología es una herramienta, es un medio, no es un fin, con el cual podemos nosotros llegar precisamente a cerrar todas estas brechas. Tenemos la alerta, como lo mencionaba Sebastián, que se pueden ampliarlas, pero nosotros hemos venido trabajando muy fuertemente de la mano con los programas, no solo míos, que yo estoy a cargo de todo el trabajo de transformación digital, de economía digital, pero de la mano con el viceministro Mantilla, que lidera los temas de conectividad, porque no solamente necesitamos llegar con esta conectividad, sino también con todos los programas que vienen detrás para desarrollar las habilidades, para poner a disposición las herramientas. Me preguntaba Linda puntualmente sobre lo que hemos hecho en la pandemia y se han adelantado muchísimas actividades. Algunas las mencionaba Oscar, para priorizar, por ejemplo, el acceso, que los equipos se puedan movilizar para hacer esos mantenimientos, la infraestructura, que se permita como toda esa, agilizar todos esos procesos. Mariana también los mencionaba, la conectividad es como un pilar en la columna para esta reactivación, para todo lo que necesitamos sacar adelante, y los operadores creo que han respondido de manera de verdad abrumadora al llamado que se le ha hecho en los momentos de pandemia. Hemos creado programas para, no solamente como mencionaba la ministra, llegar con más conectividad a todas las regiones del país, sobre todo en las zonas de difícil acceso, sino también con programas que permiten, por ejemplo, hemos priorizado unas URL que son de libre consumo, no se comen los datos de los planes de los usuarios. Priorizamos ahí temas, por ejemplo, uno de los principales es aprender digital. Y de la mano con el Ministerio de Educación dispusimos, y están en vivo, en Aprender Digital, más de 80.000 contenidos para poder permitir la continuidad de la educación. Esto es uno de las URL que está con libre acceso. Tenemos ahí también para temas de seguridad, de reportar diferentes acciones, a los servicios críticos que hemos priorizado y trabajado, al igual que, por ejemplo, a través del aplicativo Coronap Colombia, que nosotros estamos apoyando al Instituto Nacional de Salud, que es parte del Ministerio de Salud. Ahí también esa aplicación tiene 0 rating para que la gente pueda mantenerse informada de las estadísticas, de las buenas prácticas. Ahí también tiene el acceso al contenido educativo. Mejor dicho, hemos tratado de verdad muy transversalmente
de disponer a través de dispositivos móviles, a través de páginas, todas las herramientas que se requieren para que puedan las personas como continuar con sus temas educativos, en salud, en trabajo. Les aprovecho el espacio y les comento también, porque también más allá, digamos, de brindar estos programas de cerrar la brecha de conectividad a los hogares de estratos 1 y 2, a los centros digitales, todo lo que ya nos mencionaba, ministra, a nivel de conectividad, como parte de la reactivación desde el ministerio, nosotros ponemos a disposición completamente gratuita una oferta para desarrollar las habilidades digitales de las personas. Nosotros tenemos una dirección enfocada exclusivamente en temas de apropiación. Estamos llegando a las regiones del país con conectividad, pero también con los programas para decirles, vengan, así es que podemos utilizar Internet de manera responsable. Esto no solamente son redes y videos de gaticos en YouTube o de lo que les guste ver, sino tenemos también una oportunidad de acceder a herramientas educativas, programas que nosotros mismos estamos ofreciendo, pero también a programas para las personas, los comerciantes, poder ofrecer sus bienes y servicios. Y les nombro uno que tenemos con la BEA, Plan de Digitalización de MIPYMES, completamente gratis. Las personas pueden montar su presencia en línea con servicios de referenciación. Tenemos un portal, empresariodigital.gov.co, completamente gratuito, acceso a una oferta para poder yo conocer en qué consiste comercio digital, cómo monto mi tienda, cómo hago todo este programa. Esto como base, porque la ministra también mencionó estos programas, donde a los comerciantes, a los empresarios, y nosotros tenemos un gran volumen de micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan apoyo, entonces estamos poniendo a disposición toda esta cantidad de herramientas como parte de la reactivación, estamos abriendo líneas de crédito. Entonces, y lo mencionaba también, creo que era, no sé si era Sebastián, o que hablamos de un abordaje integral, porque esto es transversal, no solamente es conectividad, es educación, es la política, y de verdad que le estamos trabajando muy fuertemente a poder cerrar la brecha, poniendo a disposición nuevamente completamente gratuito todo este trabajo con los programas, pero también a nivel de política. Les cuento otro, aquí pensando en voz alta, el COMPES de comercio electrónico, lo estamos trabajando para sacarlo en octubre, eliminar las barreras. Ahí vamos a adquirir unos compromisos de desarrollar talento, pero también de disminuir los costos para que no sea prohibitivo, sobre todo para los pequeños, poder montarse en esto. Estamos trabajando ya, nosotros en Colombia tenemos ley de teletrabajo desde el 2009, pero ya estamos trabajando en un proyecto de ley que lidera Mintrabajo para también contemplar el trabajo en casa y trabajo remoto, poniendo a disposición herramientas gratis de la mano, por ejemplo, de Mincomercio, de Impulsa, de todas estas entidades que estamos trabajando integralmente, y eso ha sido parte de las recomendaciones que salieron del Comité Asesor Digital, porque desde el presidente con el sector privado, y tenemos clarísimo este apoyo que necesitamos de la industria para poder salir adelante como país. Entonces, se vienen muchísimos proyectos en paralelo adelantando, no solamente brindarles ese acceso, sino todo lo que se viene detrás para poder tener una transformación digital que arranca con una mentalidad y un cambio, más allá que utilizar una herramienta como la tecnología o un software. Muchas gracias, viceministro. Yo tengo que pedirles las disculpas porque evidentemente estamos un poco alargados de tiempo. Les agradezco enormemente compartirnos sus agendas y tenerlos aquí. Lo que vamos a hacer es una ronda en la cual cada uno va a tener un minuto para compartirnos una conclusión. Yo los invito a que nos pensemos a modo de conclusión cuál ha sido esa gran lección que nos ha dejado la pandemia en materia de telecomunicaciones y de derechos humanos digitales y cómo podemos seguir avanzando en este tema de la digitalización. Les recuerdo que es en un minuto, en un tweet, para que podamos hablar todos y para que todos puedan seguir con sus actividades. Lastimosamente no vamos a poder recibir preguntas del público, como lo habíamos dicho de pronto en el principio, precisamente por los temas de las dificultades técnicas. No siendo más, yo quiero arrancar con esta conclusión con Federico Bonaglia. Federico, cuéntanos en un tuit cuáles son esas lecciones que deja la pandemia y cómo seguir adelante. Bueno, yo creo que, como lo he dicho antes, necesitamos mirar al papel de la transformación digital en el marco de la estrategia de desarrollo del país, y no como un silos, no como un tema únicamente de tecnología. Muchas gracias por la invitación, para el ministro, viceministro. Como he dicho, necesito irme, pero fue un gran placer hablar con ustedes y con todos.
Perdón, ya. Ahora sí, muchas gracias, Federico. Ahora es el turno de Bruno Ramos. Bruno, cuéntanos ese tema de lecciones de la pandemia y cómo hacemos para seguir adelante. Sí. No, muy rápido. Yo creo que, así como nosotros trabajamos en el sector hace mucho tiempo, telecomunicaciones para nosotros es una cosa diaria, todo esto, pero sabemos que para los gobiernos y también para las economías hay muchas otras prioridades, ¿no? La parte de salud, transporte, salud más todavía ahora que tenemos esta pandemia. De cualquier forma, sin embargo, tenemos que pensar, creo que con esta pandemia cada vez más los gobiernos están viendo que telecomunicaciones, la parte de infraestructura, la parte de comunicación es base. Y sí, quizá esta prioridad sea más y más, más en todas las partes de los gobiernos, en la parte de la presidencia, en la parte del presupuesto también. Entonces, lo que puede ser aquí es la parte de prioridad del sector, que es base para el desarrollo económico y de inclusión digital. Y esto es muy importante para todos los gobiernos. Gracias. Gracias por la invitación también. Sebastián, por favor, cuéntanos tu conclusión de la jornada, qué sacas de la pandemia y cómo podemos seguir adelante. Bueno, muy rápidamente, 1 minuto. Mira que soy difícil que convencer en 1 minuto, pero en 1 minuto. La secretaria ejecutiva lo decía en una reunión hace un mes que estuvimos en la CEPAL. Hoy, más que antes todavía, hoy más que antes, no hay bienestar social sin transformación digital. Esto es un hecho, ya lo teníamos claro de antes, creo que la pandemia lo ha evidenciado mucho más y creo sí que la transversalización de lo digital en todos los ámbitos de la vida económica y social llegó para quedarse, llegó absolutamente para quedarse y que América Latina tiene doble tarea. Una es justamente ver cómo digitalizamos procesos, digitalizamos escuelas, digitalizamos la vida, la sociedad. Y otro reto que tiene es un reto de mucho más largo tiempo que tiene que ver con los cambios estructurales que aún necesita la región. Entonces, la necesidad de refortalecer y fortalecer los cambios estructurales que necesitaba a la luz de esta nueva transformación digital y cómo apoyarse en esta transformación para hacer los cambios que se necesitan. Muchas gracias y saludos para todos. Gracias, Sebastián. Oscar, por favor, compártenos en tu minuto esta reflexión. Gracias, Linda. Yo creo que con el análisis de lo que hemos visto, de mejores prácticas, lo que hemos visto en los países, para que se pueda lograr la transformación digital, lo primero es asegurar que proveedores de servicios y aplicaciones cuenten con los recursos, con los insumos básicos. ¿Qué es esto? Dar por descontado que se cuenta ya con permisos, espectro, con las condiciones para que funcionen las actividades. ¿Para qué esto? Para que se puedan enfocar todos los esfuerzos en lo que tiene que ver el desarrollo de las capacidades, el conocimiento tecnológico y yo creo que algo muy vital, importante acá es asegurar que los líderes entiendan los beneficios de esa tecnología. ¿En qué sentido? Muchas veces se entiende que, o se cree que cuando hablamos de transformación digital es la instalación de infraestructura. Aquí realmente es que los líderes de los organismos, de las entidades, entiendan los beneficios para que puedan hacer que ocurra, que pase en sus organizaciones. Y así como el Ministerio TIC tiene todos estos programas, no solamente en Colombia, sino en general, para que los ministerios TIC, así como hacen acompañamiento a pequeña y mediana empresa, de igual manera se puede o se debería hacer acompañamiento a las demás entidades del gobierno. ¿Para qué? Para que los otros ministerios, para que las demás entidades entiendan la importancia y se asegure que se puedan implementar y se asegure realmente que tiene esa transformación digital en el seno de todos los demás componentes del ecosistema. Como tratando de resumir, Linda, sería eso. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Gobierno digital. Yo, antes de darle la palabra al viceministro Germán Rueda y a María Eliana, les quiero compartir una breve reflexión y es, tenemos un mundo en el que el 46.4% de la población todavía no está conectado a Internet. Un mundo en el que la decisión basada en datos, en una disponibilidad de datos de calidad y datos en tiempo real,
hacen que cada vez más las personas no solamente tengan que acceder a Internet, sino que se apropien de la toma de decisiones con datos. Y creo que esto va a ser fundamental el trabajo de cada uno de ustedes. Les doy las gracias por las avanzadas que están tomando y el liderazgo que están tomando. Desde aquí estaremos muy pendientes a todos los anuncios que tengan. Así que, viceministro Germán Rueda, le doy la palabra para su conclusión y para que nos acerquemos hacia el fin de esta conversación, y luego a Marileana para que lleguemos a la despedida de este encuentro, que esperamos que no sea el último. Perfecto, pues creo que primero, y con esa reflexión que nos compartes, creo que clarísima la necesidad de acelerar, agilizar, fortalecer y lograr ese acceso para absolutamente todas las personas, porque nos va a ayudar de verdad a cerrar las brechas y a jalar a todo el mundo. Pero como conclusión, hablamos de transformación digital y detrás de toda transformación hay personas. Mi conclusión y reflexión e invitación para todos es ver cómo logramos que, entendiendo que las personas están en un espectro de conocimiento, de alfabetización digital, nosotros vamos a estar montando un montón de personas nuevas que van a conocer qué es estar conectado por primera vez, pero también tenemos personas muchísimo más digitales y tenemos que tener presente cómo logramos esa transformación digital entendiendo esta variedad o estos diferentes niveles donde nos encontramos, porque los programas tienen que ir diseñados en función de eso, a responder las necesidades de todas las personas a las que nosotros servimos desde el gobierno, desde las diferentes instancias, al igual que desde el sector privado, quienes están llegando. Entonces, detrás de toda transformación digital, por más hardware, por más software que exista, son personas y tenemos que tenerlas presentes para lograr transformaciones digitales exitosas a futuro. Gracias, viceministro. Bueno, Marileana, te doy las gracias por este gran espacio y también te cedo la palabra en tu casa virtual, pero al fin y al cabo nuestra hospedadora desde Asier. Muchas gracias por la invitación para que des cierre a este encuentro. Gracias, Linda. Bueno, primero que todo, un agradecimiento a todos los compañeros panelistas que han estado aquí el día de hoy. Realmente un honor para Asier tenerlos. Fue realmente un espacio de discusión que ojalá y podamos replicar en otros países latinoamericanos porque la situación lo amerita. Cerrar el panel también pasa por supuesto, agradecer a la señora ministra que nos abre este espacio y nos permite acercarnos, dar un paso adelante, al señor viceministro también por su participación. Realmente de estos espacios de colaboración público-privada es donde salen las mejores decisiones, es donde realmente podemos encontrar las formas conjuntas de acometer estos grandes retos que nos plantean la transformación digital. La ministra pasa por hacernos un recuento de cuál es su programa de trabajo y cómo ha desarrollado estos primeros 90 días, que debemos señalar son 90 días en pandemia. Yo creo que todos tenemos la sensación que esos días se nos multiplican por muchos por las circunstancias, pero realmente damos los números: 500,000 hogares conectados de los sectores de menores ingresos, 10,000 escuelas por 10 años. Al finalizar, 70% de los hogares y 80% de los ciudadanos colombianos conectados, 100,000 nuevos programadores, 17,000 cupos para acompañamiento de desarrollo de emprendimientos. Con este elemento al tanto, pasamos también por las perspectivas económicas que nos da Federico en la OCDE y cómo realmente los latinoamericanos tenemos trampas para el desarrollo y que tenemos necesariamente que superar esas prácticas para tener una condición distinta para todos nuestros habitantes. La transformación en la región debe ser un tema transversal, debe ser de forma holística. La ministra abordó también el tema de la educación, también es un tema que la OCDE levanta porque es necesario abordar las brechas, sobre todo de acceso a estas plataformas digitales, cómo transformamos los mercados de trabajo y cómo ayudamos a través de la digitalización para que el gobierno sea cada vez más transparente, abierto e inclusivo para establecer una relación de confianza.
También la UIT nos dice cómo compartimos mejores prácticas, cómo fuimos capaces de implementar mejores prácticas y cómo deben ser estas prácticas también replicadas de país a país y cómo las subastas de espectro deben ser utilizadas, estos concursos de espectro, para mejorar la oferta de servicio. CEPAL nos señala cuáles son sus ejes de acción, que son definitivamente también transversales: el tema de desarrollo de infraestructura, economía digital, gobierno digital, habilidades digitales y mercado digital regional. Definitivamente las tecnologías digitales deben actuar como un catalizador de la conectividad y hoy por hoy la acción público-privada es cada vez más importante. CITEL nos señala cómo acometió el gran reto de establecer una serie de charlas para, a través de las líneas estratégicas, de agilizar la instalación de infraestructura, priorizar la conectividad de puntos estratégicos, hacer un uso racional de la Internet, el despliegue adicional de capacidades para soportar la demanda y continuar los procesos de mejora de la ciberseguridad. La coordinación entre el Estado y las prestaciones de servicio vuelve también a ser un tema. Y como nos señala el viceministro, que las aplicaciones han habilitado aplicaciones Zero Rating que buscan mejorar transversalmente educación, salud y trabajo, y el plan de digitalización de MIPYMES en comercio digital. Esto significa que todo lo que hemos avanzado a paso forzado durante esta pandemia debemos potencializarlo más adelante. Para cerrar, decimos, y esta sería mi frase: la transformación digital es transversal o no lo es. Es universal o pierde sentido de futuro. Hay muchos sectores involucrados y un ecosistema de operadores de telecomunicaciones dispuestos a unir esfuerzos y lograr un verdadero cambio. Nuevamente, muchas gracias a mis compañeros panelistas, gracias a las personas que nos acompañaron. Pedimos disculpas nuevamente por los retos, pero bueno, son retos tecnológicos que también debemos superar y esperamos encontrarnos de vuelta en un diálogo similar a este en otro país latinoamericano. Muchas gracias y buenas tardes.